Hola mis hermanos, que Dios los bendiga. Estoy saludándolos desde aquí de Tucson, de la iglesia de Esperanza. Y quiero enviarles un fuerte abrazo de parte de todos mis hermanos. Y ojalá que este mensaje que he preparado pueda ayudarlos a edificarse y que pueda ser de mucha bendición para aquel que lo escuche. Esperamos pues que Dios los acompañe en este día y que tengan un feliz día. Gracias por la oportunidad que me dan de participar en su templo, en sus congregaciones, y compartan este mensaje con los demás hermanos. Hagan la obra del Señor. Los invito a orar antes de comenzar. Vamos a tener una oración. Inclinen su rostro y cierren sus ojitos. Padre amado que estás en el cielo, te damos infinitamente gracias, Señor, por las oportunidades que nos das de poder predicarte el Evangelio y poder compartir tu palabra con todos nuestros hermanos y con todos los que están interesados en escucharlo, Señor. Te pido, Padre querido, que bendigas a aquellos que van a estar participando al escuchar este mensaje. Y te pido, Señor, que cambie los corazones, que hagas transformación en cada uno de tus hijos y aquellos que tengan que cambiar. Y te pido, pues, Señor, que en este día tú permanezcas con nosotros. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el tema de hoy se titula ¿Cómo superar la culpabilidad? Hace tiempo leí en un periódico el caso de un hombre que intentó quitarse la vida arrojándose a una pila de leña que había regado con gasolina, iba a prenderse fuego. Algunos que observaban lo sacaron de allí y trataron de convencerlo de que no lo hiciera. Cuando le preguntaron por qué había intentado suicidarse de esa manera, con una voz cargada de angustia, relató que él había cometido un pecado muy grave. Y entonces había ido al sacerdote de su iglesia a confesar su pecado y a obtener el perdón, la absolución de su pecado. Pero el sacerdote, al escuchar la confesión, le dijo que ese pecado era muy grave y que no lo podía perdonar. Y en su desesperación por encontrar el alivio a su culpabilidad, pensó que muriendo de una manera de tal que él pudiera sufrir y que ese sufrimiento pudiera compensar el pecado que había cometido, que ese dolor pudiera pagar el gran pecado que había cometido, Dios lo perdonaría. Entonces decidió quitarse la vida prendiéndose fuego. ¿Cuántas personas se han quitado la vida porque el remordimiento, la culpabilidad que llevan tan difícil, tan pesada de sobrellevar, y han optado por quitarse la vida? El problema de la culpabilidad, todos hemos tenido alguna vez culpabilidad. Quizás su auto se arruinó porque no le cambió el aceite de la transmisión sabiendo que ya era tiempo para cambiárselo, y se le arruinó, se le descompuso, y usted se sintió culpable por no cambiarle el aceite a su auto, o por no hacer arreglos en la casa como el techo, sabiendo que lo necesitaba, y esperó y el techo de su casa se arruinó. Diríamos pues que estos son sentimientos de culpabilidad muy pequeños.
Pero hay sentimientos de culpabilidad muy serios, especialmente cuando nos encontramos ante Dios, sabiendo que no hemos cumplido la voluntad de nuestras vidas, sabiendo que hemos pecado conscientemente. Entonces empieza a inundarnos el sentimiento de la culpabilidad. En el libro de los Salmos, capítulo 32, el rey David escribió, y los que estudiosos de la Biblia piensan que David escribió este salmo después de haber cometido el doble pecado de adulterio y de asesinato, pecados inmensos, pecados muy graves que cometió el rey David. Voy a leer la primera parte de la versión Reina Valera, el Salmo 32 del 1 al 5. Usted siga esa lectura, pero después voy a leer el mismo pasaje de la versión La Biblia al Día, y usted escuche también esa lectura. La Biblia dice en Salmos 32 del 1 al 5: bienaventurado aquel a quien es perdonada su transgresión y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no imputa iniquidad, en cuyo espíritu no hay doblez. Mientras callé, se consumieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche pesaba sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de estío. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermosas palabras que escribe el rey David aquí, enseñándonos cómo nosotros de qué modo tenemos que actuar, o nuestra actitud con nuestra culpabilidad. Escuchen ahora la palabra de la versión La Biblia al Día. Qué felicidad de aquellos cuya culpa ha sido perdonada. Qué gozo hay cuando los pecados son borrados. Qué alivio tienen los que andan confesados sus pecados y a quienes Dios ha borrado de su registro de delincuencia. Hubo un tiempo en que yo rehusaba reconocer lo pecador que era, pero mi falsedad me torturaba y llenaba mi día de frustración. Día y noche su mano pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporaba como agua en el día del sol. Pero un día reconocí ante ti todos mis pecados y no traté de ocultarlos más. Y dije para mí, se lo voy a confesar al Señor. Y tú perdonaste y toda mi culpa se esfumó. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por estas palabras que nos escribe aquí el rey David. Un hombre que experimentó la culpabilidad. Quizás tú también hayas sido culpable alguna vez de un gran pecado y Dios te ha perdonado y has sentido la felicidad, el gozo de ser perdonado. Por eso es que nosotros deberíamos compartir, así como lo está compartiendo el rey David, con los demás. Ningún ser humano es perfecto. Todos hemos pecado ante Dios. Pero este pecado era un pecado horrible.
que nadie lo sabía, más que David. Y cargar con ese pecado. La Biblia no dice cuánto tiempo duró cargando con esa culpa. La Biblia no explica cuántos, si fueron años, si fueron meses, que David cargó con esa culpabilidad. Pero sabemos que David se comenzó a enfermar. Muy bien. Qué alivio, hermanos, sintió David. ¿Qué alivio puede sentir usted también al confesar sus pecados y saber que Dios le perdonará? Es un alivio grande. Pasos prácticos para superar la culpabilidad. El primer paso es admitir su culpabilidad. Dijimos que el primer paso, ¿qué? Es admitir su culpabilidad. No le echa la culpa a alguien más. Estamos hablando de su culpabilidad. Nuestra sociedad ha sido testigo de la caída de políticos, aún de ministros, comerciantes y escándalos nacionales. Pero en la mayoría de los casos, la persona encontrada en esa situación trata de echarse a un lado y evitar la responsabilidad de admitir su culpabilidad. A veces acuden a los medios de publicación, a los periódicos, pagan mucho dinero para tapar la culpabilidad y tratan por todos los medios de enfrentar su responsabilidad y admitir que tienen culpa. ¿Usted lo ha hecho alguna vez? Yo sí. Porque el orgullo y la autosuficiencia del ser humano lo inducen a uno rechazar y resistirse a admitir que hemos cometido errores. Un error, ¿cómo te puede costar? Hay errores grandes y errores pequeños. A mí me costó un error de imprenta. Porque puse una palabra y cuando se envió el mensaje, apareció otra palabra. Y me costó el error. Y sin haber hecho ese error intencionalmente, me costó. Entonces, los errores se pagan. A veces cuesta pagarlos y muy caro. Entonces, el primer paso que debemos dar para superar nuestra culpabilidad es admitir que yo he cometido un error. En el caso mío, yo lo admití y ni aún así fue perdonado mi error, pero ese es por los hombres. Y con Dios es sumamente diferente. Hay una organización de Alcohólicos Anónimos, la cual funciona para ayudar a personas que han visto, se han hecho adictas a las bebidas alcohólicas. En esa organización hay una norma, un principio que rige en sus reuniones. Cuando ve una persona nueva y quiere formar parte de ese grupo, para poder recibir la ayuda y liberarse del vicio del alcohol, le piden a esa persona que se ponga de pie delante de todo el grupo que esté ahí y diga: yo, Ramón, o fulano de tal, Juan, Pedro, María, Guadalupe,
yo soy alcohólico. El propósito de esto es que la persona empiece a admitir que tiene un problema y que es alcohólico y que necesita ayuda. Mientras no se admite que hay un problema, no se puede ayudar. Creo que nosotros deberíamos aprender algo de los alcohólicos anónimos. Porque cuando nosotros queremos pertenecer a la comunidad de la fe cristiana, nosotros también necesitamos decir, yo me llamo Ramón, Joel, yo soy pecador. Y admitir que necesito perdón. John Wesley, fundador de la Iglesia Metodista en Inglaterra, cuenta que una noche soñó que había llegado al cielo y allí se encontraba con un gran número de personas a quienes no conocía. Curioso, por saber si había en el cielo alguna persona de miembro de su iglesia, les preguntaba, ¿usted es metodista? Y le contestaban, no. Entonces, ¿usted es luterano? La respuesta fue, no. ¿Usted es católico? No. ¿Usted es adventista del séptimo día? No. Esa era la respuesta de cada una de las personas que estaba ahí. Entonces, muy intrigado, les preguntó, ¿qué son ustedes? Y ellos le respondieron, somos pecadores lavados por la sangre de Cristo. En el cielo no hay religiones, en el cielo no hay denominaciones. En el cielo se van a encontrar personas que se han arrepentido y han aceptado la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que han lavado sus pecados en la sangre de Jesús. Entonces, hermanos, debemos confrontar la culpabilidad. Es el siguiente paso. Confrontar la culpabilidad. ¿Cómo? Pues después de admitir esa culpabilidad, necesitamos encarar esta culpabilidad. Para superar nuestra culpabilidad, no podemos continuar escondiéndola. La palabra encarar quiere decir literalmente cara a cara. Y dicho de otra manera, encarar nuestra culpabilidad. Hacerle frente a nuestro pecado. Necesitamos ponernos cara a cara con nuestra culpabilidad, porque si usted no trata con su culpabilidad, ella va a tratar con usted. Téngalo por seguro que ella va a tratar con usted. Esto quiere decir que usted no confronta su culpabilidad en su vida. La culpabilidad va a tratar con usted psicológicamente para empezar. Vea el caso del rey David. Examine bien el caso del rey David. En el Salmo capítulo 32, verso 3, se nos registra la experiencia de David, quien cometió dos pecados gravemente, adulterio y asesinato. Y los mantenía callados sin confesarlos. Y él mismo nos dice, mientras callé, se consumieron mis huesos en mi gemir de todo el día. Ese remordimiento
le pasaba por su mente todo el día. Pensaba día y noche sobre lo que había hecho, la injusticia que había cometido. La conciencia de David estaba gimiendo todo el día. Quería decir que su conciencia le estaba remordiendo. La conciencia se le llama remordimiento. Psicológicamente no podía quitar su pecado de su mente. Cuando hay un pecado conocido con su vida, ese pecado empieza a dominar todos sus pensamientos, todo el tiempo. De esta manera la culpabilidad lo comienza a consumir, en la misma forma como lo hacía con el rey David. Y también va a tratar espiritualmente también con usted, no nomás psicológicamente, espiritualmente. Yo no sé si en esa congregación o cualquier otra congregación hay personas que están cometiendo el pecado de David. Engañando, como lo hizo David, tomando mujer ajena. O cometiendo asesinato. A veces el asesinato no se comete matando a la persona, se puede matar con palabras o de diferentes formas, pero David fue literal lo que hizo. Entonces, ese pecado va a tratar con usted espiritualmente. Nosotros entendemos que el pecado es como una barrera que se pone entre Dios y el hombre. Y hace una separación y se siente uno alejado de Dios. No hay una comunicación con Dios. Si usted no trata con la culpabilidad, su culpabilidad tratará con usted psicológicamente, espiritualmente, también físicamente. Hay personas que han perdido el apetito, pierden el sueño, no pueden dormir y hasta se enferman muy seriamente. Si usted no trata con la culpabilidad, ella tratará por hacer su vida un infierno infeliz, infeliz completamente. Afronte el pecado con su vida. Afronte el pecado en su vida y acepte el hecho de que sin el perdón de Dios usted no podrá tener paz. Jesús dijo que Él ha venido a traernos paz, y esa es una de las paz que Dios nos puede dar cuando nosotros confesamos nuestro pecado. Hay que confesar el pecado. El número 3, el paso número 3, es confesar el pecado. Primero es admitirlo. Es el primer paso que vimos. El segundo es afrontarlo. Y luego necesitamos confesar nuestra culpabilidad. Y son pasos muy simples. Esto quiere decir que usted, si usted no confronta su culpabilidad en su vida, la culpabilidad va a confrontarlo con usted psicológicamente. Para empezar, la confesión, decirle a Dios lo que la confesión no es decirle a Dios lo que Él no sabe. Algunas personas piensan, bueno, tengo que confesar mis pecados para que Dios lo sepa, lo que yo he hecho. No, no en absoluto. Dios sabe todo lo que usted ha hecho y lo que yo he hecho. Dios sabe todo. Es omnisabiente. Confesar es ponerse de acuerdo con Dios en que hemos obrado mal y admitir que hemos sido rebeldes, que hemos sido muy rebeldes a la voluntad de Dios.
en nuestras vidas. Tenemos que confesar nuestras culpas ante el Señor. Porque cuando ocultamos nuestros pecados, no solamente nuestro ser se ve afectado naturalmente, nuestro espíritu, nuestra mente y nuestro cuerpo comienza a sufrir. Es un hecho bien conocido en medicina que el sentimiento de culpabilidad no resuelto grava pesadamente sobre la salud del individuo. Hay un doctor que se llama Pedro Tabuenca, doctor Tabuenca, y él escribió un libro que se llama Goce de la vida sana y feliz, y relata de una persona que estuvo enfermo por mucho tiempo, que él atendió personalmente, y que es un ejemplo cómo carga una conciencia culpable puede ser la causa de diversas graves enfermedades funcionales y también orgánicas. Un paciente que le visitó comenzó el relato contándole que ya había consultado a 20 médicos sin haber resuelto su problema. Era un hombre de 50 años de edad, y él declaró haber vivido completamente sano hasta los 30 años. Después de los 30 años comenzó a experimentar sentimientos alarmantes en el aparato circulatorio. Después, por las noches, sobresaltado y sudoroso, notaba con ansiedad que su corazón comenzaba a fallarle. Fue a un cardiólogo y lo consultó y no le encontraron nada. Después comenzó a tener problemas hepáticos y le extirparon la vesícula y su problema no se resolvió. Después le cortaron parte del intestino y su problema no se solucionó. Entonces este doctor le hizo muchos exámenes y encontró que no había ninguna enfermedad en él. Después de rigurosos exámenes y radiografías, no encontró ninguna enfermedad a causa de tantas molestias. Sospecho entonces que está enfrente a un caso de enfermedad psicosomática. Para no hacerles el cuento largo, esta persona le contó al médico lo que había pasado a los 30 años después que él empezó a estar enfermo. Él tuvo una relación de adulterio extramarital y esta joven salió preñada y le dejó saber a esta persona que estaba embarazada, y él no quiso hacerse responsable de ese embarazo. La cuestión es que esta persona, esta joven, cuando dio a luz, murió. Y él nunca vio a su bebé y no quiso ir tampoco al hospital a mirar a la mujer cuando estaba enferma. Y esa fue la razón que lo llevó a llegar a ese estado de enfermedad psicológicamente. Entonces el hombre, avergonzado, le dijo al médico todo esto que había ocurrido. Esto ocurrió cuando tenía 25 años. A los 30 años comenzó a estar enfermo. En consecuencia, el médico le habló de Dios y del perdón
que Dios ofrece al hombre. ¿Cómo Dios puede resolver los problemas, los pecados escondidos, la culpabilidad? Y el médico le dijo de esta manera en Isaías capítulo 1, 18, le citó la escritura: si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías capítulo 1, verso 18. Le citó también Isaías 55, 7, donde dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El amor de Dios es grande, y este doctor tenía a Dios en su corazón. Le citó el libro 1 de San Juan capítulo 1, 7 y 9, donde dice: la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Otro paso que debemos tomar es olvidar después que Dios nos ha perdonado. Debemos de ser felices. Debemos de gozar nuestra vida cuando Dios nos ha perdonado, que le hemos confesado a nuestro Dios nuestros pecados. Y no acordarnos más de ellos, porque Dios no se acuerda más de tu pecado. Él te perdonó y no más se acordará de tu pecado. En el Salmo capítulo 32, 1 dice: bienaventurado, feliz, aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amigo mío, hermano mío, no sufras más. No encubras tu pecado. Tráeselo al Señor Jesucristo, que Él es fiel y justo para perdonar. No sufras tú y no hagas sufrir a los demás. El Señor Jesucristo tiene la medicina para ti. La sangre de Cristo tiene poder. Confiésale tu pecado y sé feliz. Que Dios te bendiga. Quisiera que te pusieras de pie para que oraran por ti, para que aceptes ante Dios que eres pecador. Yo voy a orar en este momento por ti y poner tu vida en las manos del Señor. Señor amado que estás en el cielo, en este momento te quiero pedir por mis hermanos, por aquella persona, Señor, que está sufriendo por tener alguna culpabilidad encubierta, Señor, y que no lo deja ser feliz. Te suplico, Padre, que tu Santo Espíritu redarguya ese corazón y que lo pueda confesar, Señor, y que pueda ser perdonado por ti, Padre. Y que pueda encontrar la felicidad del gozo de ser perdonado y de poder compartir de cómo tú, Señor, transformas las vidas, cómo sanas esa enfermedad de culpabilidad. Te pido pues que te quedes con mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.